Bueno, último prometido. Último. Muy largo, ¿no? Oh, perdón. Eh, una imagen de recuerdo, para recordarnos de qué hora vamos a hablar. Leverens, eh, como les decía, muy conocido, sobre todo en los últimos años, o hecho conocido en los últimos años principalmente por su descubrimiento de arquitectos españoles y tantas tesis doctorales que se han hecho en los últimos años entre los arquitectos españoles, por sus ladrillos sin cortar, por sus tres obras emblemáticas de los últimos años, San Marcos, San Pedro y la Florería de Malmo, pero de un caudal de obras impresionante y de una calidad de obras increíble, de muchísimos años de trabajo. Esto es una foto de San Marcos. Debo decir que hace un buen tiempo vi las primeras fotos, así como lo que veíamos recién, y me llamó mucho la atención, sin saber ni de quién estaba viendo. Entre esas primeras fotos estaba esta, que es uno de los bancos que está en el edificio auxiliar de San Peter. Y la verdad que, bueno, llamaba la atención, lo que más me llamó la atención en realidad fue el haber descubierto un tiempo después en estas publicaciones de Wilfred Wang que detrás de ese banco construido había habido dibujos de detalles. Es decir, lo que siempre tuve en la cabeza, después de haber visto por primera vez aquella foto, era que me imaginaba a un arquitecto con mucha paciencia y mucho talento, por otra parte, estar en la obra con los albañiles, decidiendo cómo acomodaba los ladrillos con esas juntas para poder hacer que se transformara en un asiento donde la lumbar pudiera apoyar de determinada manera, la altura de los ladrillos pudiera ser eficiente y ergonómica, etcétera, etcétera. Cuando tiempo después vi en publicaciones estas que les digo de Wilfred Wang, que es quien para mí mejor estudió la obra de Leverens, y se estudió todos sus archivos de una manera exhaustiva, a fondo. Cuando descubrí estos dibujos, realmente empecé a mirar a Leverens de otra manera. Y lo empecé a estudiar y me fascinó. Hasta que tuve la suerte de conocer el año pasado finalmente su obra, de las cuales pienso contarles algo, un poquito de San Peter, que está en ese lugar, en ese puntito rojo que está ahí, en una ciudad que se llama Klippan, que Klippan quiere decir piedra, igual que Peter quiere decir piedra, ¿no? Que como ven está muy cerquita de Dinamarca. Abajo está Malmo. Malmo es la ciudad de la que se cruza de Copenhague, que es donde está el cementerio que proyectó, que ganó por concurso justamente Leverens, cuyo paisaje se caracteriza por esto. Y Klippan es una ciudad así. De las tres ciudades que vimos hoy, que visitamos hoy, es la ciudad más grande de todas. Tiene 17.000 habitantes. Lo que me olvidé de decirles recién, perdón, ahora que digo 17.000 habitantes, me olvidé de decirles una cosa recién de Zayn Natzal. Zayn Natzal tenía 3.000 habitantes en 1949, cuando Alto hizo el concurso del ayuntamiento. Esta mañana chequé en Google que a principios de este año tenía 3.300 habitantes. Es decir, que no le agarramos por mucho cuando hablamos de las pocas posibilidades de llegar a la densidad de la ciudad italiana. Volvamos a Klippan entonces. Klippan tiene, como les decía, 16.000 habitantes y una configuración bastante típica de la ciudad sueca del interior. Como pueden ver, es una ciudad con muchísimos bosques, rodeada de muchísimos bosques, que casi en el centro tenía este lugar que estaba destinado a un parque público en un determinado momento, al que fue llamado, esa que ven ahí,
que fue llamado Sigurd Leverens, que ya tenía una larguísima tradición. Si se recuerdan, les dije que cuando Leverens hace esto tiene 77 años, ya venía con una tradición que a los 30 creo que había ganado su primer concurso para el cementerio de Malmo, y haciendo iglesias, había hecho la iglesia de la resurrección creo que a los 30 años. Venía con una larguísima tradición y contacto y desarrollo y demás en cuanto a arquitectura religiosa, etc. Fue llamado por la parroquia para desarrollar justamente esta parroquia, la parroquia de San Pedro, en Klippan. En este terreno, que era un terreno muy lindo, muy central por una parte, y rodeados de parques inmediatos, sabiendo de que no se iba a construir ese triángulo en particular. Este es el proyecto de Leverens, que en una faceta bastante inicial tiene esta configuración, una configuración, se podría decir, simple, bastante simple. Es un cuerpo central rodeado por una L, como todas estas parroquias de protestantes, sobre todo tengo entendido protestantes nórdicas, son prácticamente centros de servicios, o sea, brindan servicios a la comunidad, tienen mucha interacción con la comunidad. Este edificio auxiliar, que es la L invertida, que tiene abajo, se ocupa de un montón de estos servicios, incluido un jardín de infantes en el subsuelo y demás. Les decía, el esquema es bastante simple como se lo ve aquí, que es poner un edificio central que iba a ser la iglesia principal con un edificio que lo rodea. Hasta aquí todo parece muy simple, es esto que vemos aquí. El parque se enfatizan los bordes del parque en realidad. Tengo entendido que Leverens es quien aconseja que se duplique la hilera de árboles sobre la vereda. Es decir, que cuando uno se aproxima a la iglesia, al conjunto parroquial, es prácticamente imposible percibirlo desde la calle. O sea, la imagen que se tiene es esta cosa que se ve a través de los árboles, pero no se termina de percibir perfectamente. Fíjense que es difícil darse cuenta qué es lo que pasa por ahí atrás. E inclusive cuando uno llega caminando desde la playa de estacionamiento que está en la calle superior, llega caminando desde el parque y tampoco se tiene una vista franca, mucho menos axial, mucho menos axial hacia la parroquia, o sea, esa concepción que tenemos, sobre todo de las construcciones católicas o más ortodoxas en cuanto a la visión axial y monumental, sino que es normalmente lateral y muy atenuada como tal. Es decir, que una mirada franca y frontal no existe frente a San Peter. El llegar a la entrada de San Peter, les puedo asegurar que porque lo experimenté, es casi un buscando Wally. Es muy difícil entrar, es muy difícil encontrar una puerta, es muy difícil encontrar una persona, es muy difícil, parece hermético. Y en ese momento me decía que amigo. Parece, se presenta hermético a la llegada. Esta es una de las primeras plantas de Leverens, en la que Leverens presenta el proyecto, con las que Leverens presenta el proyecto. Que como les decía, es un proyecto que se podría contar muy simplemente, casi como estos proyectos sin complejidad, de una idea absoluta, de una idea que se cuenta muy rápido y que ahí se termina, ¿no? Pero Leverens se va a encargar de esta manera, ¿no? O sea, es un proyecto que se podría contar así, y podría terminar ahí.
Y así como podría terminar ahí moriría. El famoso proyecto lo quise hacer simple y ahí terminó. Pero ahí también terminó la experiencia. Leverett se encarga de transformar ese proyecto en esto, que en realidad es esto. Esta es una transcripción de los techos de San Peter. Este es un trabajo increíble que hizo María de poder redibujar los techos que conforman todo el complejo de la parroquia de San Peter. Busqué durante toda mi trabajo, no quiero llamarlo investigación para no resultar presuntuoso, pero durante todo mi estudio de estas 3 obras, evitar preguntarme el por qué. Porque evidentemente si me preguntaba el por qué iba a arruinar todo el show que venía armando. Pero es muy difícil llegar a este punto y decir cómo y por qué desde este lugar, cuando no aparentemente no habría razones, se llega a este tipo de decisiones en cuanto a la conformación final de un edificio o de un proyecto. Y en realidad, por empezar que no tengo un porqué, pero sí me animo a decir, y por eso es que hablo de complejidad sin contradicción, es que en realidad no hay ninguna contradicción en el hacer de esta manera. La obra, y eso es lo que trato de mostrar, o trataré de demostrar al menos, la obra de San Peter es una obra basada en la experiencia, absolutamente basada en la experiencia. Es una obra que diría que está hecha para responder el postulado de Benjamin, en el sentido de que cada decisión fue tomada, pensada en el ritual, en una respuesta al ritual, en una respuesta al planteo de la planta basilical, por ejemplo, al replanteo, obviamente, de la planta basilical, al replanteo de los cánones, de los rituales de la liturgia que tenía y que se planteaban durante los años 60, fines de los años 60, en la iglesia protestante nórdica. Y cada una de esas partes va dando una respuesta a esas cosas, a estas preguntas, de alguna manera. Es decir, que la contradicción, en realidad, yo creo que podría llegar a pasar solo a partir de nuestra mirada, o una mirada como la mía, absolutamente simplista o simplificadora, pero no porque exista una contradicción, es simplemente porque nosotros construimos la contradicción, o yo me construyo una contradicción. Vamos a tratar de desentrañarlo si es posible. Estas son los cuerpos que conforman este complejo. Como ven, hay un cuerpo predominante que es la nave central de la iglesia, con una cubierta muy particular, que es la cubierta de bóvedas, de bóvedas trapezoidales, que a 2 aguas, en realidad se encuentran en una cumbrera central y desaguan al este y al oeste de maneras distintas. Digo de maneras distintas porque una la hace ¿cómo es? A Canaleta, mientras la otra lo hace a Antepecho. Bueno, ustedes saben lo que quiero decir. Los dos cuerpos que están por delante de la iglesia, los que aparecen hacia delante de la iglesia, ambos tienen, uno es el campanario que por dentro tiene todos los servicios que atienden a los párrocos principalmente. Es un cuerpo mucho más alto y que tiene las luceras cruzadas. Y el otro más bajo, que es el de la capilla de San Andrew, que es una especie de, ya lo vamos a ver cuando lo veamos más acercándonos por dentro, también un sistema de bóvedas como anticipándonos lo que nos va a pasar en esa otra gran cubierta.
Cuando vamos, en cambio, al edificio, el edificio auxiliar, que es el que contiene todo el resto de los servicios que brinda la parroquia a la comunidad, empieza a parecer más complicada la decisión, porque en realidad, si recuerdan esto, ese edificio se empieza a particionar al menos en 4 partes principales, por sus techos, por sus cubiertas, que cada uno tiene una lógica, no sé si una lógica, pero al menos sí una construcción y una geometría distinta. Responden de alguna manera a funciones que son distintas. Evidentemente esas funciones podrían haber seguido actuando y ejercitándose de la misma manera si todo eso hubiera sido un techo igual. Eso no tengo la menor duda que podrían haberlo sido. Sin embargo, Leibniz no escatima en marcar y en acentuar cada una de esas diferencias a partir del ejercicio pleno y libre de una geometría, de una construcción que lo representen, que lo muestren hacia afuera, y que terminen enriqueciendo y cambiando de escala ese edificio que veíamos cuando nos acercamos desde el jardín, cambiando la escala del edificio institucional a esta cosa que termina empezando a aparecernos desde afuera como una sumatoria de residencias, más que como un edificio institucional o parroquial que nos agobia. Es decir, esa manera en que las cubiertas seccionan y aparecen en el edificio, hacen que uno empiece a percibir a este edificio que esquemáticamente era una L y que podría haber aparecido como una L de tantos metros por tantos metros, plantado como una idea única, unívoca en el parque, como lo hubiera hecho un gran minimalista de estos días, en realidad se presenta acercándose en la escala, no fragmentándose, y eso es lo interesante, no fragmentándose, no negociando con la fragmentación, sino acercando la escala de una manera absolutamente honesta con la construcción. Haciendo aparecer el edificio de una manera en que lo asocia mucho a lo que Álvaro Aalto hizo con el ayuntamiento, que es hacer aparecer el edificio institucional en una ciudad o en un contexto en el que el edificio institucional probablemente no debe aparecer como edificio institucional, sino como un edificio residencial de mayor escala que va a recibir a la gente, ¿no? Creo que me estoy quedando sin auriculares. ¿Me escuchan todavía? Sí, perfecto. Voy a cambiar de auriculares porque me parece que sin batería. ¿Se escucha bien, Ricardo? Perdón si se corta un segundo porque estoy cambiando de auriculares. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos. ¿Ahora se escucha? Ok. Sí. Perdón, tuve que cambiar de auriculares, así que sigo compartiendo ahora un segundo. Dale. ¿Listo? ¿Ok? Perfecto. Bárbaro. Les decía de esta coincidencia, o creo coincidencia, con la posición del edificio del Ayuntamiento de Álvaro Aalto de aparecer frente a la sociedad de una manera en que el edificio institucional o esta cosa institucional en realidad aparezca de una manera mucho más familiar. Lo hace no solo con los techos, en realidad. Parafernalia de trabas de ladrillo y de cambios de trabas de ladrillo, donde apenas las pendientes de los techos muy sutilmente lo hacen, lo remarca, parece decir, bueno, con el techo no lo pude hacer de manera suficiente, entonces lo voy a marcar mucho más fuerte en la traba de los ladrillos, a este corte entre un uso y el otro,
a este corte necesario entre una escala que aparecería excesiva para la gente, y lo voy a marcar de esta manera. Este recurso lo había ensayado ya en San Marcos, unos 8 o 9 años antes, usando pedazos de ladrillo, pruebas de ladrillo, no pedazos, pruebas de ladrillo de otras canteras. Cosa que Álvaro Aalto hizo, no solo en su casa experimental, sino en muchos otros lugares, como se puede ver también en sus estudios, la cantidad de pruebas de ladrillos y de cerámicos distintos que tenía. Es decir, que las distintas asociaciones que se puedan hacer o establecer o crear hacia adelante, o que ya se crearon, por otra parte, hacia atrás, bienvenidas sean, parece. Volviendo a la construcción, a la planta, mejor dicho. Esta es la planta concretamente, sacándonos ya la parafernalia esta de techos y juntas y escalas con las que nos desorienta un poco cuando vemos por fuera, y poniéndonos más en este lugar, en un punto más racional, si se quiere. Estamos hablando de dos edificios prácticamente de las mismas dimensiones, o sea, el edificio de la iglesia, de la nave con la pequeña capilla y la sacristía de 550 metros contra otro de los servicios de 600 metros cuadrados, y con una calle interior que realmente tiene una escala, como les decía, una escala absolutamente amigable para ser transitada. Por otra parte está abierta permanentemente a la gente, de 6 metros de ancho, cosa que les ruego tomen nota, son escalas excelentes, ¿sí? Y que me llevan a esto, que es lo que les comentaba al principio, que es cómo encontrar la entrada a estas cosas. O sea, cómo o por qué hacerlo de esta manera. De nuevo el por qué, ¿no? La nave, la iglesia, en realidad, que es el objetivo final, aparentemente, de toda esta intervención. Se entra, si siguen esa flechita, se entra de esa manera, aunque ustedes no lo crean. Esa es la arboleda que se reforzó con la construcción de San Peter, es decir, que hace de que ese frente quede aún más oculto, y que yo tenga que pasar por un patio de prácticamente 2 metros para poder llegar a esa puertita, para entrar a una capilla auxiliar, que es la capilla de San Andrew, para poder encontrar esa puertita en la esquina, para poder entrar desde la esquina a esta magnífica nave de más o menos 20 metros por 20 metros, 18 por 18 en realidad. Ese complejo laberíntico, en realidad, para entrar, que acá se lo puede ver mejor en fotos. O sea, si yo viniera caminando por una vereda, que como vereda no existe, como verán, la vereda en realidad está por detrás de la línea de los árboles, está entre las dos líneas de los árboles, más parecido a una bicisenda que una vereda. La entrada está por ahí, al costado, entre esos dos cuerpos. El más bajo es la capilla de San Andrew, el más alto es el del campanario. Si miro hacia el otro lado, tampoco veo algo que me indique algo similar a una entrada. Entonces me tengo que dar vuelta y volver a mirar hacia ahí para encontrar que ese es el pasillo que me lleva a la entrada de la iglesia, hasta encontrar que esa es la puerta de la iglesia. Leverett decía que la gente va a los oficios rituales, sea cual sea la liturgia a la que va a asistir, llega o bien sola o en pequeños grupos. Entonces era necesario que al entrar puedan entrar de una manera complaciente, tranquila y sin sentirse observada. Y evidentemente lo logró. Yo creo que sí, acá hasta yo me animaría a entrar a una misa así.
es muy fácil entrar, porque es prácticamente entrar a la casa de un amigo. O sea, entras traspasando la puerta, una puerta que tiene la escala de la casa de cualquier amigo o de tu casa, ¿no? Es un juego similar a este, es un juego de las provocaciones, un juego de dualidades y de provocaciones. Él, creo que a los 30 años más o menos, hizo esta capilla que para mí es una de las capillas más fascinantes que conozco, que es la capilla de la Resurrección en el cementerio de Estocolmo, que es el cementerio que hizo junto con Asplund. Esta capilla, que digamos, quizá la capilla central del cementerio de Estocolmo, se entra por esa puerta que ven ahí, que si uno ve esa foto que está seccionada a propósito, está cortada a propósito, parece ser la puerta central, ¿verdad? O sea, uno entra por lo que es el eje de la capilla, en una mirada que sería la absolutamente convencional para entrar a una capilla de planta basilical, digamos, por un huequito de la cerradura, porque la iglesia estaba cerrada, por un huequito de la cerradura de esa puerta se puede ver el interior de la iglesia de la Resurrección, que es esa. Sin embargo, si sacamos el truco de haber cortado la fotografía, nos damos con que la iglesia es así. La capilla de la Resurrección, que es esta, está puesta al final de un eje de perspectiva del cementerio, este cementerio que debe ser una de las obras del paisajismo más maravillosas que conocí en mi vida, está puesta al fondo de un eje que nace justamente en su primer proyecto, que es la loma esta que deben haber visto con los árboles arriba, que es la zona de la calma, y que transita por muchos metros, diría un par de kilómetros, hasta llegar por el medio de un bosque con lápidas a los costados y demás, realmente un paisaje muy romántico. Se transita por ese bosque hasta llegar al final a esta capilla de la Resurrección. Pero claro, la capilla de la Resurrección es transversal a eso. De cualquier manera, la perspectiva de ese eje que vemos desde kilómetros, la capilla, es esta. Es decir, nosotros percibimos que la capilla de la Resurrección que nos marcan o que nos dicen que está al final del recorrido, al final del camino, se nos va a parecer así, se nos va a parecer como clásicamente se nos aparece cualquier templo que conocemos o que tenemos grabado en la memoria, como un templo que se presenta frontalmente hacia nosotros, con su entrada principal puesta hacia nosotros. A medida que nos acercamos nos damos cuenta que es todo un blef. Acá hay algo raro. Cuando nos acercamos nos damos con que el cuerpo que está por detrás, por empezar parece puesto por otro, no parece parte del mismo pórtico, y después que está totalmente desfasado, es decir, el cuerpo que está por detrás está totalmente corrido hacia la izquierda del pórtico, parece no pertenecer. Y la puerta que me llevaría a la iglesia está totalmente cerrada. En realidad creo que se abre una vez al año, si es que se abre. Es decir que ese juego, esa ironía en el entrar, en el presentarnos desde kilómetros una supuesta entrada magnificente, hecha para los kilómetros y la perspectiva del paisaje justamente necesario de estos kilómetros, en realidad se termina resolviendo con una puertita por el costado, que es la que efectivamente funciona. Esto está prácticamente pegado a la iglesia. Esta es la planta para que la vean. ¿No? Volvamos entonces a San Petri. Atravesada esa puertita que les decía, que parece la casa de un amigo, nuestra casa misma, llegamos a esto. Se me están empezando a quedar sin batería las cosas. ¿sí? Llegamos a esto. Esta es la... entramos a una capilla muy chiquita, debe tener 4 metros más o menos, cuando mucho, que es la capilla de San Andrés y que es la que se utiliza para los casamientos. Parece que para los casamientos los suecos son pocos los que van, entonces se utiliza para los casamientos esta primera capilla. Y que les decía recién que
tiene la construcción, tiene la misma, no la misma, pero la lógica de bóvedas apoyadas sobre perfiles metálicos, que es la que después vamos a encontrar en la sala, en la nave grande. Y nos hace una especie de anticipación, porque como ven es muy baja, es bajísima. Es baja, es realmente una especie de umbral a lo que va a ser la nave. Es esto que Leverens decía, y bueno, entramos de a 1 a 2 personas, tenemos que sentirnos primero un cacho más cómodos antes de meternos en esa otra cosa. Para la salida, sí. La salida después de misa, después de los oficios, de lo que sea, sí, te pongo 4 o 5 puertas y salgan al parque. Pero para entrar, entremos de a pocos. Entremos despacito, sintámonos cómodos, sintámonos bien. Así lo organizó, así lo hizo. Y después de eso, entro por esa esquinita y me encuentro nada menos que con esto. En un primer plano, esta cosa que primero no entiendo, pero que siento, porque en realidad en el silencio brutal, que creo que solo en Suecia se puede sentir tal silencio, no sé, nunca estuve en Japón, pero probablemente también lo se pueda. No me imagino acá escuchando caños de escape libres y poder percibir el sonido de la gota del baptisterio cayendo en la laguna de la fisura en el suelo, que es realmente parte del proyecto. Pero entro a esta sala que en realidad me sorprende desde todos lados. Por empezar, porque entro desde una esquina, si se acuerdan de la planta, entro exactamente desde un vértice, desde el vértice inferior de la sala. Me encuentro con este objeto extraño al principio. Es una sala muy oscura, muy oscura. Prácticamente las luces naturales no tienen incidencia sobre el espacio interior. Es muy poca. La luz natural diría que tiene una incidencia casi tan puntual como las luces artificiales que están prendidas, como las que ven ahí. Y que me cuesta entender cómo se sostiene. Obviamente que uno ya antes de esto conocía cómo se sostenía, o sea, sabía cómo era el techo, sabía cómo funcionaba esa estructura y demás. Pero que realmente empiezan a darse vuelta las cosas, porque hay una cierta confusión inmediata en la tridimensionalidad de la distribución de cargas, bóvedas y vigas. O sea, ya después vamos a hablar un cachito de eso, pero en realidad es una primera imagen confusa, les debo decir. O sea, por un lado, debo decir, es acojonante, son 18 metros por 18 metros, por unos 7 u 8 metros de altura en algunos casos, un poco menos en otros, con un sonido de una gota que parece que hubiera estado amplificada por un sistema de Bose, pero que en realidad está amplificada gracias al sistema que, ¿cómo es? Sí, de la fosa que hizo debajo de la zona de bautismo, que es la primera con la que uno se encuentra ahí adelante, al chorrear la pila bautismal sobre esa... Ahí pueden ver mejor un poco eso que les decía, desde dónde entro y cómo percibo las cosas, ¿no? Entro por esa esquinita, por esa puertita, casi escondido, a una planta que es cuadrada, que si realmente quería replantear la planta basilical, lo hizo con toda, cuyo único apoyo lo pone prácticamente en el medio, pero ni siquiera lo pone en el medio, porque no está en el medio de la columna, está casi en el medio de la columna, cuya única sugerencia de un ábside son algunas luceras que están puestas sobre un costado del altar, que aquí no se ven, pero están, imagínenselas sobre el borde superior derecho de la nave. Hay 2 o 3 luceras, de las cuales no entra prácticamente nada de luz, pero que servirían para insinuar una especie de ábside en el sentido de que ahí se sientan los curas, o los oficiantes, o los acompañantes. Pero que
esa entrada obliga de alguna manera a encauzar, o al menos eso dicen, porque a mí no me tocó, lamentablemente digo, no me tocó presenciar ninguna de las liturgias realmente, o sea, me tocó verlo más como turista, perdón Benjamin, me tocó verlo más como turista que como verdadero ser humano usándolo. Pero quiero imaginármelo, de acuerdo a lo que escuché y a lo que cuentan, a que funciona de esa manera, a que el bautismo es realmente la entrada y que es lo que sigue al casamiento, a que la misa y la comunión se realizan de esa manera y que ocupan realmente la nave, que la confirmación es la que termina la diagonal sobre el otro extremo, que la diagonal es lo que marca el funcionamiento o la sucesión más que el funcionamiento litúrgico, de alguna manera. Que, como Leverens decía, las puertas que salen enfrente hacia el oeste, o sea, al frente, en la pared opuesta al altar, si se fijan, hay 3 puertas que abren a lo que es el parque de la laguna. Como Leverens decía, la gente sí salen todos juntos y tienen que salir felices y salir todos juntos, porque ahí sí quiero que salgan todos juntos, sonriendo y hablándose y saludándose. Ahí sí salen todos juntos y eso está bien declarado y está bien abierto. Hacen que todo esto empiece a cobrar sentido y que ninguna de estas complejidades que nos aparecían tengan contradicciones, me parece, ¿no? De nuevo, este refuerzo de las decisiones de diseño hechas desde todos lados. Recién hablábamos al principio en el edificio auxiliar de los techos y de las juntas de los ladrillos para, cuando un recurso no me alcanza, por ahí uso el otro, ¿no? En este caso, los pisos. Los pavimentos siempre fueron un recurso en Leverens increíblemente bien usado. Resulta ser que esto es detalle del área de la pila bautismal, por ejemplo. Así como las juntas siempre fueron un elemento en el caso de las paredes, que le sirvieron de excusa para amortiguar los ladrillos y no cortarlos y poder hacer lo que quisiera con eso, casi percibirlos como flotando en una sopa a esos ladrillos. En los pisos hizo lo mismo. Y esto que encontró Wilfred Wann en sus archivos son algunos pisos de él, pero son muchos pisos que él fue colectando de viejas colecciones de Pompeya o de Roma, ¿no? Es decir, que todo esto viene desde siempre y fue muy bien usado, fue excelentemente usado, no solo acá, lo usó en muchísimas otras obras. Y no son antojos, no son ocurrencias, no son gracias. Al menos, no al menos, pero por ejemplo, en este caso de la nave central, la simple distribución de los ladrillos, ayudando a la situación de las sillas y a la organización de la sala, es un recurso tan simple y tan básico para que pase esto. Es decir, no necesito poner un banco o fijarlo al piso. Es simplemente dejarme llevar por una organización tan genial como esta. Esa columna que es una cruz puesta en el medio, para muchos es una cruz, para otros puede ser lo que sea. Es una cruz y no es una cruz, es, como les decía, es ambigua, no está justo en el medio, tampoco sus brazos son iguales. Tiene un brazo más corto que el otro. La transmisión de las cargas hacia donde las bóvedas reposan, las bóvedas no reposan sobre los perfiles, siempre. Los perfiles largos, las vigas largas reposan sobre las puntas de las ménsulas que hacen a la cruz, pero por otra parte tienen extensiones para poder llegar a la parte de arriba de los perfiles de la parte superior de las bóvedas. A su vez, las bóvedas, como ya saben, son trapezoidales. Es decir, toda esta confusión tridimensional de fuerzas que terminan descansando en un solo punto, en un solo lugar.
en una construcción que, como veíamos, es tremendamente maciza, tremendamente, si bien digo, maciza. Los muros son de 60 centímetros de ancho, entre 40 y 60 centímetros de ancho, con cámaras de ventilación en el medio, pero macizos, que soportan las cargas. Pero entre medio de todo esto aparece este esqueleto increíble de fuerzas tridimensionales que se cruzan, que parecen no obedecer a ninguna lógica, y que sin embargo sirven para sostener esta lógica. Me meten en un mundo que parece venir de otro lado, en este mundo. Sin embargo, es un mundo absolutamente pensado, absolutamente racionalizado para llegar a ser de esta manera, así como el dibujo que les mostraba del banco anterior. Y es algo que nada, que no salió de una innovación o de una prueba en San Petri. Lo hizo muchas veces antes, lo vi en muchas obras de él, lo vi en muchas obras muy chiquitas, inclusive en los cementerios de él, en las que su esfuerzo por llevar una canaleta o un corremanos junto con una columna, además, no quise cargar esto de muchas más fotos porque realmente hubiera sido una exageración, pero son cosas que estaban latentes y que se van fabricando y se van probando en distintos lugares. En este caso son los pórticos externos de San Marcos, donde toda esa liturgia estructural tridimensional se va probando para llegar de una manera como la que llega. Y que en este caso puede terminar así. Ya terminando con la nave, como les decía, la iluminación natural es casi una lámpara más. Estamos muy lejos de esa manipulación de la luz de escarpa. Evidentemente estamos en otra parte del planeta. La luz es muy distinta, la apreciación de la luz es muy distinta, la cantidad de luz es muy distinta. Pero por otra parte, creo que el sentido cultural de la luz también es muy distinto. En el caso de San Petri, hay solo 4 ventanas, 2 dan al oeste y 2 dan al sur. Y en realidad son ventanas que lo que hacen es enfatizar ese moderno primitivismo, como llama Wilfred Wang a su arquitectura. Son ventanas que para nosotros ya eran conocidas desde San Marcos y que muestran el espesor crudo de la construcción, absolutamente crudo de la construcción, gracias a que son vidrios sostenidos por fuera con planchuelas y pegados con sealant, pegados de esta manera, que tiene la virtud no solo de mostrarnos la construcción en el sentido más puro, diría que para nosotros los arquitectos creo que casi el elixir de la ventana, la desaparición de la carpintería, la desaparición de los bordes y todo lo demás, sino la tremenda virtud de la reproducción y el espejo, la reproducción del paisaje y el cambio de la atmósfera y de lo que pase afuera. Es sencillamente increíble. Eso fue llevado a la apoteosis en una obra 10 años después, ya a los 83, en el kiosco de Flores, en Malmo, donde los vidrios ya tienen una dimensión considerable, muy considerable. Creo que andan por 1,80 por 1,80 o 2 metros por 2 metros, una cosa por el estilo. En los que cada uno de esos vidrios en realidad son 2 pinturas puestas ahí. Y ese detalle no es más que esto, gente. Y así salimos de la iglesia. Esas son las 2 puertas que les contaba que tiene la iglesia, que salen sobre la laguna, que salen hacia el oeste, y que nos recuerdan que, un poco lo que les decía al comienzo, que hacia la sociedad o hacia la ciudad
En realidad la parroquia se presenta y se quiere presentar también, me parece, o al menos Leverens quiere presentarla, como un amigo más, como una porción más de tejido de ciudad, no como una institución, no como algo impuesto, sino como un tramo más tan amigable y tan cercano como podría ser cualquier otra casa o cualquier otro conjunto de viviendas. Para terminar, realmente estoy terminando en serio esta vez, les prometo. Les decía que St. Peter fue proyectada cuando Leverens tenía 77 años. Es decir, que hablar de complejidad y madurez en este caso creo que es llevarlo casi a su apología. Sin embargo, casi como para contradecir todas mis hipótesis, o al menos para reírse un poco de mí, Leverens hace sus dos últimas jugadas a los 83 años y a los 87 años, que son la construcción, su última construcción, que es la florería en el cementerio de Malmo. El cementerio de Malmo es un concurso que ganó cuando era muy joven y en el que trabajó prácticamente durante 60 años haciendo edificios permanentemente. Y este fue el último que hizo. Al que miro anodadamente porque no solo porque siempre lo admiré, porque siempre me enamoró desde la primera vez que vi la primera foto y todo lo que quieran, sino porque miro anonadamente después de pensar en que la complejidad que nos había mostrado en St. Peter y en San Marcos, entendida como la complejidad asociada con la madurez de aquel que ya está de vuelta y que es capaz de superar todo, nos termina mostrando esto, que es la superación del otro lado, es decir, ok, me di el gusto de poder haber dado todas las vueltas que quise para poder llegar a esto también. Y también esto, hacerlo bien. Porque ese es el problema. Es también poder hacerlo bien. Pero como si esto fuera poco, meses antes de morir se presenta este concurso. Que es un concurso para una parroquia igual que la de San Marcos o igual que la de St. Peter, que es para una localidad que se llama Växjö, que no sé dónde queda, sinceramente. Es un concurso que quiero creer que ya se lo habrán dibujado, supongo, tenía 87 años, insisto, en el que presenta imágenes como esta, que uno puede asociar más a Boulez, quizás, que a la complejidad de las parroquias que veníamos hablando, la complejidad del pensamiento, del hacer del último Leverens. Sin embargo, cuando uno ve la planimetría que presenta ese concurso, empieza a decir, che, pará, acá está el Leverens de San Marcos y de San Peter. O sea, seguía estando ahí dando vueltas. Pero aparece este bicho extraño, ¿no? Este bicho aparece. Y este bicho da por tierra prácticamente todo lo que dije. Mírenla, ¿no es Boulez esto? O sea, no es lo absoluto, no es volver al espacio absoluto, no es volver a Newton. El concurso él sacó el 7º lugar. Los 6 primeros puestos, por lo que leí, fueron 6 proyectos que imitaron sus proyectos de San Marcos y San Peter. Gracias a todos por hacernos pensar un rato.